Hola, hermano César. Quiero tener una palabra con usted. Usted escribe allí sobre su inquietud de que cuando tengamos que irnos de las ciudades, aquellos que no tengan dinero, ¿cómo harán para comprar un terreno en el campo? O la posibilidad de irse quizás con otras personas. No todos aparentemente lo podrían hacer. En primer lugar, le digo, César, es muy buena su inquietud. Como quien dice, uno arranca bien. Porque hay hermanos que están exactamente en el punto de partida y ni siquiera meditan en estas cosas. Enhorabuena que usted ya trae estas inquietudes en su corazón. Usted sabe que no es común escuchar estas cosas en las iglesias, no se está hablando. Y incluso a aquellos que traen los temas no se les permite traer a considerar estas cosas porque creen que traen confusión o una supuesta alarma innecesaria, como que Dios nos va a avisar en su momento qué es lo que hay que hacer, ¿no? Dejando todo a la deriva, a una deriva futura, es decir, no nos estamos preparando, ¿no? Sabe que contra esto están las bases bíblicas. Y permítame traer el ejemplo de Lot en sus dos grandes momentos que él tuvo, con descuido de algunos de esos momentos. Uno, el que tiene que ver con una salida planeada y pacífica. Esto es de Ur de los Caldeos y posteriormente de Harán. Ur de los Caldeos cuando salió con el abuelo Taré, el tío Abraham y la esposa y Lot. Salieron de Ur de los Caldeos. Y ellos después se dirigen a Harán, que quedaba cierta localidad, todavía muy lejos de Canaán, ¿no? Y allí se reúne toda la familia. Ahí quedará Nacor, ¿eh? Hay un texto bíblico que habla del Dios de Nacor y el Dios de Abraham. Esto eran gente cristiana, digamos, en un lenguaje moderno, pero ya estaban penetrando los dioses falsos en esa gente, por lo cual Dios le dice a Abraham que se salga y que se venga a Canaán. Entonces el texto nos dirá que salió sin saber a dónde llegar, o sea, dónde establecerse, sin saber a dónde iba, diría el texto de Hebreos, ¿no? Entonces, cuando Lot salió con su tío, salió, yo digo, en forma pacífica y planeada, que es la que Dios quiere que hagamos ahora, como usted lo está preguntando, César, de una manera amable, ¿cómo hacer? Uno se preocupa y está muy bien. Es el muy buen punto de partida. La otra salida es a las carreras, a los empujones, la huida que le pasó a Lot cuando tuvo que salir a empujones de Sodoma. Al punto que si él no salía, pues de hecho perdió su familia. No creyeron las hijas, los yernos que estaban dentro de la población, y si a duras penas pudo sacar a la esposa y las hijas, aún así usted sabe, conocemos la historia. Se perdió la esposa y las hijas lo violaron después al padre. Allí hubo una gran pérdida por otro motivo que valió la pena tomar en cuenta, y es cómo él sufrió un revés cuando eh, fueron tomados cautivos y luego liberados por el tío Abraham y la coalición que tenía con algunos vecinos, ¿sí? Como nos lo cuenta Génesis 14. En esa ocasión, Génesis 14, antes de la destrucción de Sodoma en Génesis 19, Lot tenía ocasión de dejar las grandes ciudades, diríamos ahora, o la ciudad de la llanura, que se cometía mucho pecado. ¿Por qué lo fue dejando? Esa es la pregunta y que la aplicaríamos a nosotros también. Si a veces Dios nos manda señales como que nos dijera, ya es el tiempo, salte, salte, y lo posponemos por uno u otro motivo. Entonces, recordemos que hay dos grandes momentos, eso para atesorarlo en el corazón. Uno, un momento de salida pacífica planeada, la otra de salida a las apuradas. Hoy es el tiempo actualmente de la salida pacífica. Esto significa planearlo, conversarlo con la familia, eh, asumir convicciones. Cuando la familia, los esposos, los hijos, etcétera, ya toman decisiones, tenemos que hacerlo. No porque venga la ley dominical, hermanos, eso es otro tema que eh, no deberíamos no pensar en ello. ¿Por qué? Porque es un grave error. La ley dominical puede demorar más tiempo del que consideramos. Cuando dejamos las grandes ciudades, no es tanto porque se nos viene la ley dominical. En el caso de Abraham, cuando tuvo que dejar Harán, porque de ahí se vino a Canaán, yo dije, ya la idolatría estaba penetrando en la familia. A eso se refiere
Josué capítulo 24. Decidíos a quién seguiréis, si a los dioses de vuestros padres, allá Tarei, él menciona Josué, o a Jehová, pero nosotros seguiremos a Jehová, dirá Josué en el capítulo 24. Por lo tanto, a Abraham no le convenía seguir conviviendo con su familia porque la idolatría estaba penetrando. De hecho, penetró luego en Jacob. Cuando Dios lo toma, la promesa que él hizo en el capítulo 28, Génesis 28, de que Job sería fiel totalmente al Señor, eh, cuando él hace el voto de todo lo que me dieres, apartaré el diezmo para ti, luego de soñar la escalera que lo comunicaba con el cielo. En el capítulo 35, yo dije 28, vamos al 35, y ahí se observa que la idolatría estaba penetrando en la familia de Jacob, porque Dios le dice a Jacob, vuélvete a Betel, donde hiciste el pacto, donde me conociste, donde ahí, o sea, vuélvete al primer amor, donde fue el sueño de la escalera. Y cuando escucho eso, ahí la familia le dice, ok, voten todos los ídolos. O sea, él lo había permitido. Era sanear esa familia, que de otro modo volverían todos a caer en la idolatría también, como ya estaba pasando con la parentela. ¿Sí? De hecho, eh, Rebeca se trae los ídolos de su padre, ¿eh? Los tefilín, que para ese tiempo también significaban títulos de propiedad. ¿Sí? Ambas cosas eran esos idolitos que Raquel se los había traído consigo y que los había escondido. Entonces, Dios quiere que dejemos las ciudades para no caer en la corrupción de la vida de esas ciudades y no por la ley dominical, que es otra cosa. En otras palabras, Dios quiere que desarrollemos un carácter fuera de las ciudades, el carácter espiritual lleno de fe, de convicciones, de acción en favor del Señor, de servicio, de obediencia, que no se logra fácilmente inmerso en las ciudades, que los contratiempos, que el estándar de vida, que los gastos, etcétera. Y cuanto más que la familia, especialmente si tenemos gente menor a nuestro cargo, cuanto más que ellos necesitan un ambiente en donde puedan edificar su carácter. Y no es precisamente en las ciudades. Por eso Dios ahora está pidiendo que imitemos a Abraham. Él es el padre de la raza cristiana, porque con él arranca toda la historia de la salvación. Y así va a terminar con esa historia también, saliendo de las ciudades. Si alguno dice que yo me quedo en la ciudad porque quién si no va a evangelizar. Hermanos, ese tema quiero decirles y hablarles a todo el grupo también. eh, Aquí tenemos un miembro de nuestro grupo que él en su momento va a exponer, el hermano Gerardo Contreras. Él tiene un grupo dedicado a ello y está llevando seminarios al respecto. En su momento él se va a presentar y de hecho ya envió material de estudio del perfil de la crisis venidera. Y justamente allí aparecen citas que tienen que ver con los eventos finales. Entonces, la recomendación que yo le daría a César con respecto a esto es, primero, siga atesorando esa convicción en su corazón de dejar las grandes ciudades. Y segundo, eh, asóciese, júntese con hermanos en la misma línea, ya que Dios está pidiendo que formemos comunidades cristianas, comunidades que la hermana White le llamará Outpost Center, puestos de avanzada. Y estos puestos de avanzada son los lugares ideales para el crecimiento y desarrollo de familias que se reúnen más de una para convivir, para ayudarse mutuamente, para compartir sus dones, sus habilidades y eventualmente la subsistencia también. Hay gente que lo hace solos, o sea, si se van solos, está bien, o sea, en todo caso, nuestro hermano Gerardo, él nos ayudará a entender algunas citas de Elena White sobre el tema. Pero en el caso suyo, César, yo le animo a que usted pueda ubicar esos puestos de avanzada para animarse, para encontrar orientación, buena alimentación espiritual. Hay grupos, casualmente este que lleva Gerardo, con sede en España. En ese grupo hay hermanos miembros que están enviando buen material que tiene que ver con la vida en el campo, la vida saludable, la alimentación incluida también. Y todo esto nos ayuda a crear más convicciones en nuestro corazón de cómo Dios quiere cambios en los últimos días. Así que
Es cierto que un problema es el tema del dinero, no negamos eso, pero es posible que tengamos alguna posesión con nosotros o que podamos venderla, ¿sí? Si es una casa, nuestro carro, auto, alguna propiedad, y hacerla dinero. Perfecto, si hacemos eso. Y si por X motivo no tenemos nada de nada, busquemos esos grupos de puestos de avanzada para ver qué orientación podemos recibir. Hay algunos lugares, hermanos, con convicción de abrir sus puertas. Eh, Quiero contar, por ejemplo, de los kibbutz o kibbutzim. Son colectividades israelitas. Ellos cuentan su historia de cómo lograron hacer florecer el desierto con gente que se apartaron para vivir en esos ambientes. Y familias de dos, tres familias o las que fueran, fueron uniéndose, trabajaban la tierra y todo lo demás, y así fue como progresaron. Como ocurre, diríamos hoy, en tiempos modernos, con estas comunidades menonitas o los Amish, como son conocidos en Estados Unidos. Eh, Cuando se reúnen familias, se logra mucho más que trabajando solo. Y esto lo proveen los puestos de avanzada. Así que tengamos ánimo, Dios quiere lo mejor, pero hagamos nuestra parte de conocer a estos hermanos, los materiales, las instrucciones, las orientaciones que ellos tienen para que demos pasos en favor de hacer lo que Dios quiere, dejar las grandes ciudades.